Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. De acuerdo. Serán 2,40. Ah, ¿podría cargarlo a mi cuenta? Mi nombre es Ryan Harris. Aquí dice que ya no tienes créditos. Espere. ¿Estás segura? Mi mamá dijo que agregaría más crédito. ¿Podría revisar de nuevo? ¿Por qué tardas tanto? Oye, niño, no tardes tanto. Yo lo lamento, pero ya no tienes dinero. ¿Tienes efectivo? No, está bien. Creo que no tenía mucha hambre. Gracias. Hola, ¿lo puedes poner en mi cuenta? ¿Olivia Jones? Tengo mucha hambre. Aquí tienes.
¿Qué? Pero creí que yo ya no tenía crédito. No tienes. Pero está bien, yo lo pagué. Y te agregué más crédito para el resto del mes. ¿En serio? Gracias, muchas gracias. Pero, ¿por qué me ayudas? Bueno, sé lo que se siente no poder comer. Verás, cuando era más joven, también asistí a esta escuela. Mis padres no tenían mucho dinero y apenas sobrevivíamos. Recuerdo que un día estaba en la fila para comprar mi almuerzo, pero no tenía crédito. Y me fui con las manos vacías. Estaba tan hambrienta y pensé que no podría comer. Pero entonces, de pronto, esa increíble cajera me compró el almuerzo. Le dije que no podía pagarle. Dijo que todo lo que debía hacer un día era devolver el favor y ayudar a alguien más. ¿Ahora ves? Nunca olvidaré a esa mujer. Ella fue la razón por la cual decidí trabajar aquí. Ella cambió mi vida y ella tal vez nunca lo sepa. Es una gran historia. Te lo agradezco mucho. No es nada. Ten, toma esto. Solo recuerda algún día devolver el favor. Lo haré. Devuelve el favor a alguien más. Hola, mamá, volví de la escuela. Mamá, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Escucha, lamento que no hayas podido comer hoy. Ya no tengo dinero para agregarte crédito, pero te prometo que pronto lo haré. Lo prometo. Me siento la peor madre del mundo. Mamá, está bien. Oye, aún así almorcé. ¿En serio? ¿Pero cómo? Bueno, fue gracias a esa gran mujer. Me agregó crédito para todo el mes. Y me dijo que todo lo que debía hacer era ayudar a alguien que lo necesitara. Y me dio esta tarjeta. Oye, ¿todo está bien, mamá? Todo está excelente. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos cuando nos encontramos ante una necesidad? Cuando podemos ver que hay algo que tenemos que hacer porque estamos viendo una necesidad, puede ser material o puede ser también afectiva. Podemos ver a cierta persona tal vez con poco abrigo, notamos que las temperaturas están bajas, entonces es una necesidad que estamos percibiendo. También podemos ver a un niño triste tal vez, y son cosas ya relacionadas con el ámbito afectivo. Lo primero que nosotros tenemos cuando hay una necesidad es la percepción, es ese primer impacto que tenemos, son las repercusiones ante lo que acabamos de ver, ¿no? Pero también podemos tener una reacción después de lo que es la percepción. Podemos tener una reacción, o podemos ignorar la situación, o podemos también pensar qué podemos hacer, cómo podemos ayudar, cómo podemos subsanar esa situación de necesidad. La mayoría de las personas tiene una percepción y solo se queda con la percepción. Puede ser que muchas veces
te llegue al corazón y estremecer ver a cierta persona pasando una necesidad, pero simplemente te esternece, te entremece el corazón, pero pasas de largo. Simplemente te has quedado con la percepción de la situación y no has tomado acción para poder suplir esa necesidad. Es muy difícil muchas veces llegar a lo que es la acción, porque eso va a demandar esfuerzo, va a demandar tiempo y muchas veces va a demandar que podamos echar mano de lo material, que muchas veces nos cuesta ser desprendidos, tener un corazón generoso para suplir necesidades. Quisiera compartirte esta historia que me llamó mucho la atención esta semana. Es una historia realmente que tiene una enseñanza muy profunda, y es la historia de una persona. Ella era una trabajadora social, y déjame leerte lo que es esta historia. Dice: Joana, a simple vista, no pareciera ser la más destacada de su profesión. Cierto día, Joana vio a una madre que cambiaba el pañal a su bebé. La escena no había tenido nada de extraordinario, excepto por un hecho inusual. El pañal estaba sucio, pero en lugar de lanzarlo a la basura, la madre sacudió el pañal y se lo puso de nuevo al bebé. ¿Por qué la madre hizo eso? Después de averiguar, Joana supo que los programas de ayuda social de los Estados Unidos no incluyen pañales. Dice ahí, Joana rápidamente se dio cuenta de las implicaciones. Por el lado de los niños, mayores riesgos de infecciones y también mayores posibilidades de ser objeto de violencia, pues los padres reaccionan con violencia cuando los niños empiezan a molestar y a llorar más. Por el lado de los padres, menores opciones de conseguir quien cuide a estos bebés y menores posibilidades de conseguir trabajo. ¿Qué podría hacer Joana ante esta situación? No solo de esta madre, sino también de muchas que se encuentran en la misma situación. Se le ocurrió entonces crear un banco de pañales y comenzó a pedir donativos. Al principio el proyecto se movió con lentitud. Después de 3 años difíciles, el panorama comenzó a mejorar. Fíjese usted este dato tan interesante. Dice, en la actualidad Joana está distribuyendo unos 150,000 pañales al mes. Ya tiene varios empleados de tiempo completo a quienes les paga de los donativos que recibe, y otras personas han comenzado a crear, a imitar esta acción, esta iniciativa que tuvo Joana, y han creado bancos de pañales en sus ciudades. ¡Qué bendición! Realmente qué bendición. ¿Cómo actuar ante un evidente caso de necesidad? ¿Qué actitud tener? En primer lugar, si yo no hago algo cuando veo una necesidad, debo entender que las consecuencias que tiene esta situación se van a quedar ahí si yo no hago algo. Así que necesariamente tengo que hacer algo, tengo que asumir esa responsabilidad de poder ayudar, de poder pensar qué plan voy a tener. No, si no hago algo, las consecuencias se quedarán ahí. Joana pensó en esas consecuencias. Ella pensó, hay una situación, esta situación perjudica tanto al bebé como también perjudica a los padres. Entonces ella dijo, si yo no hago algo, estas consecuencias se van a quedar ahí. Déjame leerte la historia bíblica llamada El Buen Samaritano, que por cierto fue contada por el Señor Jesús para darnos una enseñanza muy profunda de poder ayudar al prójimo. Esta historia está registrada en Lucas capítulo 10. Vamos a leer del versículo 31 en adelante. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿A quién vio este sacerdote? A un hombre moribundo que había sido golpeado, lo habían asaltado y lo dejaron en medio camino. Le quitaron sus posesiones y había sido golpeado. Y dice que en ese instante por ahí, tiempo después, pasa un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Muchas veces pensamos que ciertas personas están determinadas a hacer cierta labor. Podemos decir, estas personas tienen que hacer, estas personas deben suplir esta necesidad. Y muchas veces me quito de la responsabilidad de poder asumir yo la responsabilidad de suplir esas necesidades. Sigue diciendo el relato bíblico: asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo.
un sacerdote, un levita. Ambos tuvieron una percepción, vieron la situación y también tuvieron una reacción. Porque muchas veces podemos reaccionar, no necesariamente a favor de la necesidad o supliendo la necesidad. También ignorar la situación es una forma de reaccionar ante la situación. Y es lo que estos dos personajes hicieron. Sigue diciendo ahí el relato bíblico algo interesante ahí. Dice Proverbios 3, 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Estos dos personajes sí se negaron, tomaron una reacción, una actitud de ignorar lo que estaban viendo, ignorar la situación y pasaron de largo. Y el versículo nos aconseja ahí en Proverbios 3, 27 y 28. No te niegas a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Este pasaje te está aconsejando a quitar las consecuencias de una necesidad, de una situación donde hay necesidad. Hay situaciones que no pueden esperar y otras en las cuales tenemos un poco más de tiempo para poder pensar cómo suplirlas. En segundo lugar, ¿cómo debo reaccionar ante una necesidad? En segundo lugar, debo reaccionar, debo pensar qué puedo hacer, qué plan yo puedo emprender para poder involucrarme en la solución de esta situación, de esta necesidad. Joana, la trabajadora social de nuestra historia, se preguntó, ¿qué puedo hacer? Y fue cuando creó este banco de pañales pidiendo donativos. Lucas 10:33 nos dice, pero un samaritano, continuando la historia, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, esto es percepción, tuvo la misma percepción que tuvieron el sacerdote y el levita. Llegó al mismo lugar, vio la situación y dice, fue movido sí a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamelo y todo lo que te gaste o gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Eso sí que es reacción. Eso es involucrarse en dar solución a una necesidad, no pasar de largo, no ser indiferente, sino tomar acción. Le llevó tiempo, sí, porque se atrasó en su viaje, tuvo que sacrificar su cabalgadura, ir más despacio tal vez, ir caminando, e incluso tuvo que meter la mano al bolsillo y dar esos 2 denarios y decir, si gasta de más, a la vuelta yo te lo voy a pagar, te voy a reponer ese gasto. O sea, fue un involucrarse completo en esta situación. Qué gran enseñanza nos da este hombre, el samaritano, de poder ayudar y no ser indiferente ante las situaciones de necesidad. Edward Evers expresó este pensamiento muy interesante. Dijo, solo soy uno, pero al menos soy uno. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Y porque no puedo hacerlo todo, haré bien lo poco que puedo hacer. Esto me lleva a pensar en la historia de un anciano que caminaba por la playa cada día y hasta que se perdía a la vista de un joven que lo observaba todos los días, recogía algo del suelo y lo lanzaba al océano. La curiosidad lo llevó a este joven que observaba al anciano a poder llegar un día hasta donde estaba el anciano y observar que el anciano recogía estrellas de mar que estaban esparcidas en la playa y las devolvía al mar. Pero este joven le dice, ¿qué sentido tiene que usted haga esto? Yo admiro lo que usted está haciendo, pero creo que es innecesario porque hay tantas estrellas de mar y usted solamente puede salvar algunas. ¿Qué significado tiene? Entonces el anciano sostiene en su mano una estrella de mar y la lanza al océano y dice lo siguiente, para esta estrella que acabo de lanzar, mi acción tiene mucho significado. Tal vez no puedas hacer todo, tal vez no andes
buscando dónde vas a suplir necesidad. La necesidad la vas a ver. Y es ahí donde tienes que hacer tu parte, lo que te toca hacer. Recuerda que suplir las necesidades no simplemente o siempre va a estar relacionado con algo económico. Muchas veces vamos a toparnos con suplir necesidades afectivas, de comportamiento, de corazón, de sentimiento, porque las personas necesitamos no solo lo externo, no solo lo material, sino también lo espiritual, lo interno también, ¿no? Tal vez tienes un hijo al cual les ha dado todo, trabajas por él, pero necesita más tiempo, necesita que no solo estés con él, sino estés para él, en sus necesidades, en sus conversaciones, en sus problemas que tiene, identificarte un poco más como padre tal vez, suplir esa necesidad afectiva, o tal vez ayudas en la iglesia y sirves, pero a veces ese líder, ese pastor, no solo necesita tu servicio, sino necesita tu respeto, necesita tu admiración tal vez. Son necesidades afectivas que también nosotros podemos suplir. O tal vez la esposa, el esposo, no solo necesita que estés con ella un momento, que vayas a casa, que comas, sino va a necesitar un amigo, va a necesitar oídos, los cuales estén dispuestos a escuchar, a comprender, a aconsejar, manos que estén dispuestas a expresar cariño tal vez. Hay tantas maneras que podemos suplir necesidades. Dios te va a dar la sabiduría para que puedas identificar esas áreas donde necesariamente hay que involucrarnos para suplir estas necesidades. Ya concluyendo, ¿cómo reaccionas ante la necesidad? ¿Solo llegas a la percepción o tienes reacción? Tal vez estás pensando en este momento, yo muchas veces he visto y la necesidad y me he hecho el de la vista gorda, he pasado de largo, he sido indiferente, lo reconozco. Tal vez no has tenido una reacción para suplir la necesidad. Déjame preguntarte algo, ¿tú sabes lo que hizo Jesús ante la necesidad más grande del ser humano? No fue indiferente. Déjame leerte Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era la situación del ser humano, perdido por su pecado. Pero Dios no fue indiferente ante esa realidad. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Yo sé que tú pecas, que yo peco, somos pecadores. Y este pecado, si no lo hemos llevado a la cruz de Cristo, nos condena. Por más que estemos vivos físicamente, estamos muertos espiritualmente. Esa es la situación del ser humano. Pero Jesús no fue indiferente ante esa situación de muerte espiritual del ser humano. Él descendió, tomó forma de hombre, vino, estuvo 33 años en esta tierra, pero tenía un propósito, el llegar a la cruz del Calvario y poder tener victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre esa carga que estaba sobre la humanidad. Nadie podía pagar el precio del pecado, solo Jesús. Y Él estuvo dispuesto a no ser indiferente con esa necesidad del ser humano. Dice ahí, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús no nos dejó solos y no dejó al ser humano con una necesidad, con esa necesidad de salvación, sino que reaccionó a favor del ser humano. Yo te pregunto este día, ¿estás salvo? ¿Eres salvo? ¿Has ido a la cruz de Cristo? Ya Dios vio tu necesidad. Quizás tú no estás viendo la necesidad de que necesitas un Salvador, valga la redundancia. ¿Eres salvo? ¿Cristo ya ha venido a tu corazón? Creo que es una pregunta que debes responderte en este día. Y es la pregunta más importante que todo ser humano pueda hacerse. La necesidad más grande del ser humano ya fue cubierta allá en la cruz del Calvario. La necesidad de perdón, la necesidad de salvación ya fue cubierta.
y está dispuesta para que tú puedas hacer una decisión por Cristo en este día. Concluyendo la lectura de Lucas, leemos lo siguiente. Lucas 10:36 dice: ¿Quién pues de estos tres, del sacerdote, del levita y el samaritano, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Qué interesantes palabras del Señor Jesús. Nos da un ejemplo máximo de suplir la necesidad más grande del ser humano. ¿Cuántas veces no imitamos a Jesús? Qué triste sería si pidiéramos que Dios supiera todas nuestras necesidades. Yo sé que tú tienes necesidades. Estamos pasando en un tiempo muy, muy difícil. Cuesta en este tiempo sostener la economía del hogar. Nuestra economía a veces va más para atrás que para adelante o que se estabilice. Y siempre estamos pidiendo al Señor que supla nuestras necesidades. Pero te has puesto a pensar si cuando tú pides que Dios supla tus necesidades, estás pensando también en que vas a suplir también las necesidades de otros. Tal vez pienses, ¿cómo voy a pensar en suplir otras necesidades si estoy pidiendo por las mías? Ese es un corazón egoísta. Porque, ¿sabes? Es como pedir y nunca querer dar. Y Dios puede decir, me pides, pero no tienes un corazón con tus hermanos, con una necesidad que tú puedes ver. ¿Estarías tranquilo? Debemos ser imitadores del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Él se ofreció para que nosotros pudiéramos ser salvos. Debemos imitar al Señor Jesús. Que en este tiempo Dios te lleve a reflexionar. ¿Qué haces? ¿Qué actitud tienes ante una necesidad? No solo material, sino también afectiva. ¿Cómo reaccionas? Si Dios ha hablado a tu corazón en esta mañana y hay situaciones en las cuales necesariamente tienes que tomar determinaciones para poder solucionarlas, debes hacerlo. Con la ayuda de Dios lo vas a poder lograr. Ora a Dios que Él te pueda mostrar esas necesidades que tienes que suplir, tal vez necesidades en casa, no solo materiales. ¿Qué está faltando para que yo pueda llevarme mejor con mis hijos? ¿Qué está faltando para que yo pueda llevarme mejor con mi esposo, con mi esposa, con mi familia, con mis seres queridos, con los compañeros del trabajo, con los compañeros de estudio? ¿Qué necesidades puedo suplir? Debemos imitar a Jesús. Que Dios te pueda iluminar después de que ores para que tú puedas suplir estas necesidades. Recuerda que Dios está pendiente de todas nuestras necesidades. Así también nosotros tenemos que estar pendientes como hijos suyos, como embajadores y como imitadores de Jesús, hacer lo mismo con los demás. Bendiciones.